análisis de la semana económica desde otro punto de vista, con otros temas y otras perspectivas poco habituales o menos habituales en los debates. Bien, pues muy buenos días, Juan Torres. Muy buenos días. Bueno, pues arrancamos con muchos temas hoy. Ojalá nos dé tiempo de todos porque hay uno que creo que es fundamental y es los resultados de las elecciones legislativas en Argentina. Pero bueno, hoy, si te parece, Juan, arrancamos ya con el primero que planteabas el cierre del gobierno federal de Estados Unidos. Pues la verdad es que es un tema interesante que ya lleva unas semanas y que no habíamos abordado y alguna gente me ha dicho, oye, ¿por qué no hablas, lo comentas un poco? Porque la verdad es que sorprende. Estamos hablando de la primera potencia mundial y resulta que tiene el gobierno paralizado. O sea que es que no puede pagarle a los funcionarios, no le paga. Tiene las agencias, las oficinas, los organismos del Estado, del gobierno federal, inactivos. ¿Qué ocurre? Es algo un poquito difícil de entender desde la perspectiva de otros países como el nuestro. Lo que allí en Estados Unidos sucede es que en ocasiones, si las cámaras legislativas no se ponen de acuerdo para finalizar el proyecto de presupuesto, pues llega a un plazo que tenía que haberse cumplido con una aprobación del presupuesto y entonces no se puede seguir gastando dinero del Estado, por lo tanto se cierra la administración federal. Eso significa lo que literalmente significa, es decir, que las oficinas, las agencias, como he dicho, todos los órganos del gobierno federal quedan paralizados porque no se le puede pagar a su funcionario y por lo tanto a su funcionario es que no cobran durante ese tiempo, durante las semanas en las que el gobierno esté parado. Es verdad que algunas oficinas, como el servicio meteorológico, el tráfico aéreo, pueden mantenerse con algunos servicios, pero en general, digamos que el gobierno federal está paralizado. Incluso las Fuerzas Armadas tienen a su personal sin cobrar. Hemos visto fotos de militares haciendo colas para que le den bolsas de comida. El gobierno de Trump, la presidencia de Trump, en esta ocasión ni siquiera parece que esté muy preocupada por eso, porque le está echando la culpa a los demócratas que en esta ocasión se niegan a aprobar el presupuesto porque entienden que de esa manera se van a limitar los derechos, sobre todo de asistencia sanitaria de millones de personas, y no están dispuestos a aprobarlo. Entonces Donald Trump está utilizando este cierre, primero para culpar a los demócratas y en segundo lugar, pues para despedir a miles de trabajadores. Lo que está ocurriendo en concreto, y con esto termino para dar una idea de lo que está significando, pues es que en particular la agencia que distribuye lo que se llama allí bonos de alimentos, es decir, ayudas para que gente que no tiene ingresos para comer pueda comer, pues también están sin fondos. De hecho, el presidente Trump dijo expresamente que no iba a dar dinero extraordinario para ese programa de asistencia nutricional suplementaria, que es como se llama. Y eso está provocando pues lo que dicen que es el mayor desastre alimentario en Estados Unidos desde los tiempos de la Gran Depresión. Casi 42 millones de personas en el país más importante, más potente, más rico, más poderoso del mundo, pues podrían estar pasando hambre si el gobierno federal continúa cortándole la financiación a esa agencia. La última ley fiscal que se aprobó con Trump ya había eliminado alrededor de 187 mil millones de dólares, que se dice pronto, a esa agencia de asistencia alimentaria, pero es que ahora se encuentra sin fondos. Es la otra cara, la tramoya de esta primera gran potencia del capitalismo global. Seguimos con otro tema también muy preocupante y es otra de las consecuencias del calentamiento global, el peligro en el que se encuentran los arrecifes de coral. Efectivamente, ya lo decía la semana pasada que tengo especial interés y siempre
me preocupo, digamos, por traer noticias de medio ambiente, porque es que yo creo que es una amenaza que no tengo palabras para explicar la importancia que tiene. Y no me tengo que esforzar, ya lo decía la semana pasada, porque es que brotan como setas, como champiñones en el bosque, en el tiempo de recogida, las noticias que nos llaman la atención sobre lo que está ocurriendo en el medio ambiente. En esta semana, pues ha sido un informe sobre las condiciones del arrecife que se llama de la Gran Barrera de Coral, que es en realidad es la estructura viva más grande de la Tierra. Hay alrededor de 3.000 arrecifes, 900 islas, en donde está esa riqueza natural del coral, y que este informe pues dice que se encuentra en la peor situación jamás registrada, cruzando lo que se considera un punto de inflexión climática, porque el hecho de que los arrecifes de coral estén deteriorándose, estén en muerte masiva, pues significa no solamente que están esos arrecifes en peligro en sí mismos, sino que están expresando el peligro que afecta pues al clima en general y al medio ambiente de todo el planeta. Además es que no es solo esa barrera, esa gran barrera de coral que está al norte de Australia, la que se está dañando, sino que ese informe además registra o señala, denuncia que se está produciendo lo que llaman blanqueamiento masivo de corales en 83 países del mundo. O sea, algo está funcionando mal en nuestro planeta, en los océanos, porque todo esto es muy anómalo, dicen estos informes, y demasiado masivo como para ignorarlo o como para considerarlo que es un evento circunstancial, temporal, coyuntural. Hay que ser conscientes de que incluso pues estas riquezas que muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera habíamos oído hablar de ellas, aunque son en concreto la Gran Barrera de Coral, pues una de las 7 maravillas del mundo, son conocidas en general los arrecifes de coral, se les conoce como selvas tropicales, ¿no? Porque son espacios naturales que son fundamentales para la vida marina. Por eso, cuando se ven afectados, actúan como una especie de señal de alerta. O sea que tengamos cuidado porque estamos jugando con nuestro futuro en el sentido material del término. Y esto no se va a frenar si dejamos que los gobiernos y quienes los están deteriorando pues sigan campando a sus anchas. Si la gente no se da, la gente corriente y moliente, no se da cuenta de que estas gravísimas circunstancias que afectan al medio ambiente le duelen, le tienen que doler, le afectan a su vida singular y concreta y personal, y por lo tanto no se movilizan como si le estuvieran quitando los muebles y las camas y la comida que tienen en su casa, no se podrá hacer frente a este daño que afecta al planeta. Bueno, y sigamos hablando de más datos relacionados también con el cambio climático y datos que vamos conociendo, como tú dices, que multiplican los informes y los datos de la vinculación entre pobreza y amenazas climáticas. Efectivamente, traigo esta noticia que coincide en el tiempo porque es sintomática, y es que los niveles de pobreza que se registran en el mundo tan elevados tienen una gran vinculación también con el daño climático, y entonces eso nos permite ser conscientes de que no se puede combatir la pobreza sin combatir el cambio climático, y que cuando combatamos el cambio climático hemos de ser conscientes de que tenemos al mismo tiempo un problema combinado, complementario de pobreza. Es un informe que se ha publicado sobre la pobreza multidimensional en el mundo, y lo que nos viene a decir es que 8 de cada 10 personas que están en situación de pobreza en el mundo están en esto que se llama pobreza multidimensional. O sea que, por decirlo de una manera rápida y clara,
pues que están en situación de pobreza por varias razones, ¿no? En concreto, pues 887 millones de los 1.100 millones de personas pobres que hay en el mundo, pues están expuestas, además de a la pobreza monetaria, económica en sí, a amenazas climáticas como las temperaturas elevadas, las inundaciones, la sequía o la contaminación atmosférica. Es decir, que el cambio climático no solamente es que nos haga daño, digámoslo así, físico, es que también nos empobrece. Y eso quiere, por lo tanto, también decir que no podemos abordar la pobreza como algo que es exclusivamente socioeconómico, aisladamente socioeconómico, sino que está vinculada con las presiones, los daños que está sufriendo el medio ambiente planetario y la inestabilidad que en ese sentido sufrimos, ¿no? El informe es tan claro que yo creo que no necesita ni siquiera mayor comentario. Es el hecho, es un hecho, es una realidad, es un dato. La pobreza, en esa grandísima medida, 8 de cada 10 pobres están en esa situación, está afectada, provocada, combinada, acompañada de amenaza climática. Por lo tanto, es como una tijera. Tenemos que actuar y tenemos que actuar además con urgencia. Tenemos la obligación moral de preocuparnos por la pobreza, pero al mismo tiempo tenemos la obligación igualmente moral, porque la naturaleza es un bien que nos es dado, que no es nuestro, pero no solamente moral, sino además técnica, económica, porque no podemos combatir la pobreza si no frenamos el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, provocando además pues toda esa serie de catástrofes climáticas que se nos echan encima. Bueno, pues seguimos hablando de más datos, la necesidad, ¿no?, y la obligación de cuidar a los empleados con discapacidad, que además me parece que hay datos que indican que aumenta la productividad de las empresas. He traído esta noticia que tampoco admite más comentarios, porque yo creo que es muy común que cuando hablemos pues en el mundo de la empresa, desgraciadamente no solo con los empresarios, sino también muchas veces con los propios trabajadores, con sindicatos, con organizaciones sociales, tendemos a considerar que hacer frente a las necesidades que plantean personas discapacitadas, pero perfectamente hábiles y útiles para trabajar productivamente, pues es una carga para las empresas y que por lo tanto cuando se plantea pues que se tenga atención, que se les preste cuidado y que se les garanticen condiciones adecuadas, pues lo que se está haciendo es sobrecargar los costes de las empresas y por lo tanto perjudicarlas, ¿no? Entonces traigo este informe que es de la Organización Internacional del Trabajo y de una red mundial de empresas que están concienciadas y operan para afrontar este problema, que lo que plantea de una manera pues igualmente objetiva y como resultado de la investigación que han llevado a cabo, que implementar, dice el informe, servicios de atención y apoyo para empleados con discapacidad y para empleados con personas a su cargo con discapacidad es beneficioso para las empresas. O sea, que las empresas que aumentan y refuerzan las políticas de atención y de apoyo a las personas que tienen empleadas con discapacidad contribuyen a aumentar la productividad y a la retención de las personas empleadas en sus empresas, de manera, dicho en plata, que se benefician de esas políticas de cuidado y de atención a los empleados con discapacidad. El informe, en consecuencia, lo que hace es recomendar pues, que se hagan estrategias y que se hagan políticas, que se programe servicios de atención a las personas empleadas con discapacidad, que haya servicios de atención a ese tipo de salud física y mental específicamente concebido para cuidar y atender a esas personas
y que se hagan auditorías sistemáticamente para tratar de comprobar en qué medida y cómo se está actuando en materia de contratación, de desempeño, de promoción de las personas discapacitadas para, para mejorar la empresa. O sea, esa es lo que lamentablemente nos puede parecer una paradoja, acostumbrados como estamos a pensar que hacer frente a ese deber moral que es cuidar con atención y con afecto y con eficacia y con rigor las necesidades de las personas discapacitadas, es simplemente un coste que perjudica la obtención del beneficio. Eso es la paradoja que yo quería traer aquí a colación, no porque la haya descubierto yo, evidentemente, sino porque creo que el hecho de que la ponga de relieve la Organización Internacional del Trabajo y esta Red Mundial de Empresas, pues yo creo que le da ciertamente una mayor verosimilitud, credibilidad y por lo tanto que seamos conscientes de ello, que lo difundamos, lo tratemos de comunicar y que siempre que oigamos que la discapacidad y el cuidado a la discapacidad, incluso en el mundo de las empresas, mucho más en otro ámbito de la vida, es simplemente un coste, pues que sepamos que estamos comportándonos como ignorantes, aparte de como seres con muy poca humanidad. Bueno, pues háblanos de los robots industriales que hay instalados en el mundo. Pues esta es una noticia que también habla sola. No vayáis a pensar que esta semana es que yo no tenía ganas de hablar. Es que son noticias, o vamos, más que de hablar, que estoy hablando de opinar. Pero es que creo que son noticias que como digo, hablan solas. Esta es con un poco de números, pero son números que no complican la vida. Hay unas estadísticas mundiales que siguen anualmente el número de robots industriales que se instalan en las diferentes economías. Es muy importante, muy interesante porque de alguna manera no es que la instalación de robots lo diga todo, pero yo creo que cualquiera estará de acuerdo en que el número de robots que se instalan en las industrias de alguna manera está, digamos, llamándonos la atención, nos está indicando el grado de vanguardia y de innovación tecnológica que hay en cada industria, ¿no? Pues los datos, como digo, hablan por sí solos, porque el año pasado se instalaron en todo el mundo, en el año 2024, 542.000 robots industriales. Más de la mitad, 295.000, exactamente el 54%, más de la mitad, se instalaron en China. En Japón, 44.500. O sea, China 295.000, Japón 44.500. Corea del Sur 30.600. India 9.100. En Europa 85.000. En el Reino Unido 2.500. 2.500 robots. Y en Estados Unidos 34.200. O sea, en China el año pasado se instalaron 295.000 robots industriales, 295.000, y en Estados Unidos 34.200. O sea, casi 10 veces menos. Hace falta que yo haga algún comentario porque creo que la conclusión es bastante evidente. China se está, me permite una expresión así un poco familiar, se está comiendo con patatas al resto del mundo en avance tecnológico e industrial. Mientras eso está ocurriendo, lo que sucede detrás
es, lógicamente, que los sectores industriales circulan, avanzan a velocidad diferente. En concreto, el de Estados Unidos, el año pasado, y en lo que llevamos de año 2025, está teniendo caídas, está yendo hacia atrás. Esa cifra extraordinaria de robots industriales en China, yo creo, como digo, que habla por sí sola. Comentando otros temas, uno muy importante, como es la pobreza infantil en Canarias, en España, perdón, la pobreza infantil en España. Lo que quiero comentar ahora es una noticia que, si no recuerdo mal, la leí ayer por la tarde. Y me van a permitir que la lea tal como yo la leí en el Diario de Navarra. Leí lo siguiente. Al caer la noche, en Navarra hay niños y niñas que se ven obligados a buscar refugio bajo aleros, en portales, en naves industriales abandonadas o incluso en coches prestados para poder dormir. Lo hacen sin mantas, sin una higiene adecuada, limitada a un cubo con agua recogida de una fuente o de un grifo en el baño de una superficie comercial y sin haber probado una comida consistente durante todo el día. Sucede en Pamplona y comarca, en pleno mes de octubre de 2025. El cansancio acumulado de estos niños y niñas sin techo es tal que cuando son escolarizados se quedan dormidos en clase por puro agotamiento. Las entidades sociales ya lo denunciaron en septiembre. Hay familias con niños durmiendo en las calles de Pamplona y se trata de un problema estructural. Y una vez más, el peso está recayendo en la comunidad civil organizada mientras las instituciones continúan cerrando sus puertas. Me parece que tampoco tengo que hablar más. Es verdad que no serán miles los niños y niñas que estén en esa situación, pero aunque hubiera uno, no solo se tendría que romper nuestro corazón, sino que tendríamos que explotar de rabia y de indignación. Y el problema grave que hay detrás de esto es que estos casos puede ser que nos parezcan un poco excepcionales, localizados, pero el problema del que creo que no se está hablando lo suficiente en nuestro país es que la pobreza infantil afecta a 2,3 millones de niños y el riesgo de pobreza pues a casi a 3 millones. España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza y de riesgo de pobreza infantil en toda la Unión Europea. En toda la Unión Europea. Esto requeriría un programa de intervención urgente, radical por parte de las autoridades, por parte de nuestro gobierno. Ya está mal, ya es rechazable que sufran los seres humanos la pobreza, la exclusión, la miseria, el no tener, como aquí hemos leído, una cama una vivienda donde dormir, pero que lo sufran además los niños, las niñas de 10, de 8, de 9, de 12, de 13, de 14 años. Es una sinvergonzonería cuando estamos oyendo día a día, un día detrás de otro, que nos gastamos cada vez más dinero en armas y en prepararnos para una guerra que ya ni siquiera necesita más dinero, porque hemos acumulado tal grado y tal nivel de armamento que podríamos destruir la humanidad 15 o 20 veces. Disculpen que lo comente con un poquito de energía, por no decir de rabia, pero es que esto duele mucho. Y no es para menos. Bueno, y ya vamos finalizando. Háblanos de un tema que últimamente escuchamos mucho, ¿no? Las sanciones financieras. Sí, hay un asunto que efectivamente también se habla poco porque se da la noticia. Ahora hemos leído en los medios que Estados Unidos ha declarado al presidente de Colombia, Nicolás Petro, al ministro del Interior, incluso a la esposa del presidente, como
asociados al narcotráfico. Entonces les ha establecido una serie de sanciones sobre sus activos financieros. ¿Qué significa eso? Pues significa que no solo estas 3 personas, sino cualquiera otra que hiciera una transferencia, que hiciera un movimiento bancario con ellos, estaría sancionada por el gobierno de Estados Unidos, con multas elevadísimas. No es la primera vez, bueno, lo ha hecho muchas veces, pero con personas conocidas, porque en los últimos meses hizo lo mismo con Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para los problemas de las tierras ocupadas en Gaza y Palestina, a la que le ha prohibido utilizar cuentas bancarias en Estados Unidos. Como ella trabaja en Naciones Unidas, pues ella hizo unas declaraciones, quiero recordar que fue en Italia, diciendo que no podía utilizar ni siquiera su sueldo, que vivía de nada, de lo que le daban, ojo, de lo que le daban en efectivo. Porque si cualquiera de nosotros le hacía como solidaridad un ingreso en su cuenta en Estados Unidos o en cualquier país en donde hay bancos que obligadamente tienen que utilizar las redes financieras de Estados Unidos, iba a ser sancionada la persona que lo hiciera. Todo eso sin que haya de por medio un juicio y por supuesto sin que haya de por medio ningún fundamento. Porque lo que está haciendo Estados Unidos, lo que dice su presidente Trump, que es luchar contra el narcotráfico, es una pantomima vergonzosa y criminal. Porque si Estados Unidos quisiera combatir de verdad el narcotráfico, lo que tendría que hacer sería tomar medidas rotundas y eficaces para combatir el consumo dentro de sus fronteras y para impedir que su sistema bancario fuera el circuito por donde se lava el dinero. Porque si los narcotraficantes tuvieran cerradas las puertas de los bancos, no podrían ganar dinero y por lo tanto no se dedicarían a ese negocio. Dedicarse a asesinar a las personas, 10, 12, 15 personas que van o menos en una barca del Caribe a no se sabe dónde, a base de misiles, es un crimen, es un asesinato. Entre otras cosas, porque hay que ser muy estúpido para pensar que los miles y miles y miles de toneladas de droga que llegan a Estados Unidos vayan a ir en esas embarcaciones. Es que encima nos toman por tontos. Así que esto, vuelvo a decir lo de antes, si la gente no se informa, si la gente no sabe lo que está pasando, si la gente no sabe que están convirtiendo el mundo en una especie de viejo oeste, en donde el que lleva pistolas en su cinturón puede disparar cuando le plazca y a quien le plazca. Y si la gente no se da cuenta de que eso no puede ser, que eso es crear un infierno en la tierra, y que tenemos que combatir nosotros mismos y acompañadamente para denunciar eso, y para reclamar que haya justicia, que haya tribunales, que haya equidad, que haya dignidad, que se respete la verdad, que se respete la vida, pues entonces vamos absolutamente al despropósito generalizado y a la autodestrucción. Yo tengo, a pesar de todo esto que digo y que cuento, tengo esperanza, mucha esperanza, porque me dedico a leer desde hace muchos años y he leído historia, he leído lo que dice la ciencia y lo que dice la historia, la ciencia, la experiencia del ya larguísimo recorrido de los seres humanos en este planeta es que es verdad que somos capaces de lo peor. Lo estamos viendo, lo he narrado en alguna de estas noticias. Pero no seamos torpes, no seamos ignorantes, no nos quedemos con una de las dos partes. Estudiemos, informémonos y descubramos, porque lo tenemos a nuestro alrededor, que los seres humanos también somos capaces de lo mejor, de la solidaridad, de la cooperación, de la heroicidad que supone salir adelante con apoyo, con cuidado, con respeto y con la verdad por delante, porque lo hemos hecho multitud, miles y miles de veces y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que esas experiencias
de construcción de vida en paz, democrática y con auténtica libertad, no son las que nos cuentan en los telediarios. Entonces las tenemos que descubrir, las tenemos que divulgar, tenemos que aprender de ellas y tenemos que hacer el esfuerzo de explicarle a la gente que detrás de estas noticias que pueden parecernos pesimistas, negras, tristes, dolorosas, hay también una humanidad que aspira a que el mundo sea de otra manera y que es capaz de construir un mundo distinto. No nos quedemos nunca con lo que puede parecernos tan triste y doloroso. Veámoslo con realismo, porque tenemos que ser realistas, tenemos que contemplar la realidad tal cual es. La realidad hoy es muy difícil. La realidad hoy es muy lamentable. La realidad es hoy extraordinariamente complicada e incluso peligrosa. Pero por muy complicada, por muy difícil, por muy lamentable que sea la realidad, por encima de todo eso están seres humanos, miles de millones de seres humanos, a los que se quiere ocultar, que se quieren hacer anónimos, como si no existieran, que sin embargo tienen en sus corazones, en su cerebro y en sus manos la posibilidad de construir un mundo diferente. Así que no veamos nunca la parte negativa, la parte oscura, porque eso nos lleva a la melancolía, a la desesperanza, a la tristeza, a la parálisis, al miedo. Veamos siempre lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Si me permitís que termine con una expresión, digamos, familiar, en contra de lo que nos quieren hacer creer, los buenos vamos a ganar. Pues Juan, la verdad es que para Radio San Borondón te vamos a pedir, aunque sea un par de titulares de esos descorazonadores resultados de las elecciones legislativas en Argentina que aupan a Milei y todo lo que supone su política y que dejan en un lugar pues bastante preocupante a los argentinos y argentinas. Está feo que yo lo diga, pero como me lo habéis preguntado, pues acabo de publicar hace un rato, antes de ponerme en contacto con la radio, un artículo que lo he titulado, creo recordar, ¿creíste que Milei podría ganar las elecciones? Necesitas leer mi libro. Porque, a ver, a mí no me ha extrañado que gane Milei. Es verdad que he hecho todo lo que estaba en mi mano para mostrar que era un desastre, que lo que está haciendo empobrece. Pero no me ha extrañado porque llevo años ya estudiando lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en el mundo pues es un proceso de respuesta a cambios estructurales y entonces la apuesta por la extrema derecha y por los populismos reaccionarios no es cosa de un par de locos que hay por el mundo circulando haciendo el papanata, sino que es una respuesta de los grandes amos del mundo, desde el poder que mueve las palancas del dinero y del desarrollo tecnológico. Así que a mí no me ha extrañado. El partido sigue y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tratar de aprender y de conocer qué es lo que hay que hacer para enfrentarnos a eso. A mí lo que me preocupa no es que los malos, como he dicho antes, hagan bien las cosas que ellos hacen para dominar el mundo, porque es que ya sabemos que las hacen perfectamente bien. Lo que me preocupa es que quienes no quieren que el mundo sea de esa manera y los que en principio aspiran a que sea de otra forma, no hagan las tareas, ¿no? O sea, y que no sean coherentes con esas aspiraciones. Digo en este artículo que he terminado hoy, que he publicado hoy, que no se puede hacer frente al mundo viejo, al mundo de la opresión, al mundo de la falta de democracia, al mundo del poder jerárquico y egoísta, con el mismo lenguaje, con las mismas maneras de pensar, con los mismos principios, con las mismas políticas y con el mismo tipo de poder que usan los otros, más o menos revestidos con algunas añadiduras para distinguirse. No, es que tenemos que crear o tenemos que alcanzar un modo de pensar diferente. Tenemos que darnos cuenta de que el mundo se puede organizar de un modo distinto si asumimos y ponemos en pie
principios y formas de organizar la vida económica que son diferentes y que ya han empezado a funcionar entre nosotros y si aplicamos políticas distintas. Modestamente, ¿sabes? Bueno, a lo mejor es inmodesto, pero ya que he hecho el esfuerzo, pues lo divulgaré. Pero eso es lo que trato de explicar en este libro que estará en librerías el 12 de noviembre, que lo he titulado Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra. Entonces, es que hay a nuestro alrededor, es que no tenemos que venir ni Juan Torres, ni Pepito, ni Manolito a decir, o Manolita a decir, oiga, que hay esto, es que lo tenemos a nuestro alrededor. Las soluciones, las alternativas están alrededor nuestro. Entonces, aprendamos a descubrirlas, pero no tratemos de hacerle frente a un oso que pesa 5 veces más que nosotros, queriendo asustarlo, haciendo como que estamos muy gordos y que no, es que así nos va a machacar. Tenemos que utilizar otros procedimientos, tenemos que utilizar otra manera de combatirlo. No, echándole el pulso de tú a tú nos va a ganar siempre. En fin, esto es lo que yo pienso. Y allí el problema es que en Argentina, desgraciadamente, pues no hay una alternativa a estas cosas que sea capaz de generar un proyecto distinto. Y cuando ha habido algo diferente, pues ha terminado mal, porque además es que estaba mal, porque era una manera de hacer política y de enfrentarse a los problemas sociales que no era la conveniente, que no era óptima y que no solucionaba realmente los problemas de la gente, no creaba nuevas formas de hacer política, nuevas formas de vivir, nuevas formas de organizarse en sociedad. Y por lo tanto, pues antes o después, digamos, como suele decirse, el original siempre le gana a la copia. Pues muchísimas gracias, Juan, como cada semana. Un abrazo muy fuerte hasta el próximo lunes con ese análisis de la semana económica desde otra perspectiva. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y desde luego el que sea siempre optimista, que respire optimismo es formidable. Hombre, es que no es que sea optimista, es que yo estudio. Es que procuro estudiar. Esto no es un problema de sentimientos. Esto es un problema de conocimiento. Lo mismo que ser pesimista en algunos casos, no es cuestión de que yo tenga dentro de mí una emoción negativa hacia lo que me rodea o una sensación de derrota. No, como decía Saramago, no es que yo sea pesimista, es que el mundo es pésimo. Pero ese es el problema al que me enfrento. Lo importante es no tener dentro ese aspecto negativo, ¿no? Claro, ¿cómo no vamos a hacer? Decía Aristóteles, no sé si dicen que se lo achacaba, da igual quién lo sea, quién lo hubiera dicho, decía, la esperanza es el sueño de los seres despiertos. La esperanza es el sueño de los seres despiertos, de la gente que estudia, que informa y que sabe cómo funciona el mundo. Quienes lo saben tienen que tener esperanza, porque el futuro es de quien piensa con paz, con un futuro de democracia y de libertad. Y lo podemos construir. Ahora, si no nos ponemos en la tarea, desde luego no se podrá construir nada. Y si queremos reproducir lo mismo que hay, con un poquito de así, un parchecillo u otro, pues al final la gente se queda con el original, como he dicho antes. Pues muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.